y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol. ¿Quién pagará todas las ideas? ¿Quién compra hermosas canciones? ¿Quién puede despejar su cabeza y en la noche inventar un simple poema? Amigos, muy buenas tardes. Hoy es 30 de octubre. Qué fecha, qué recuerdos, qué saudades del 2018, y como todos los martes de 14 a 16 horas los vamos a acompañar en esto que es Comercio Exterior Siglo XXI, siempre por M1010, y esta vez con toda la, como últimamente, con toda la tecnología vigente. Ustedes nos pueden estar escuchando en este momento directamente a través, ¿no es cierto?, de la radio, si tienen un receptor de radio formal, habitual, en AM1010. Nos pueden estar escuchando a través de streaming, ¿no es cierto? O sea, en la computadora de ustedes, estar escuchando directamente en Onda Latina AM1010. O pueden estar viéndonos con imagen en directo en dos aplicaciones. La primera en Facebook, ¿no es cierto?, en el de la radio, y en la página Ingeniero Miguel Ponce, o Miguel Ponce creo simplemente, y el editorial exclusivamente lo transmitimos a través de Instagram. Como pueden notarlo, varios de los que nos están saludando acá, yo diría más que otras veces, tal vez sea por el hecho de que es 30 de octubre o porque se están acostumbrando, o porque llegó el adelanto de lo que de alguna manera es nuestra preocupación en el día de hoy, sin duda vinculado al comercio exterior, vinculado a la política, vinculado a la situación internacional. Yo ya he dicho en varios reportajes, en alguna columna que andan dando vuelta por allí, los que reciben, ¿no es cierto?, nuestras publicaciones y nuestras comunicaciones de noticias diariamente, alguna cosa habrán recibido, los que nos siguen a través de Twitter también, ¿no es cierto?, o a través de Instagram o a través de LinkedIn, van recibiendo alguna de las opiniones que hemos ido dando en las últimas horas. Pero voy a intentar sintetizar con una palabra mi sensación, ¿no es cierto? Mi sensación es incertidumbre. Se ha vuelto cada vez con un carácter de mayor incertidumbre la situación internacional. Porque a lo que ya conocíamos, ¿no es cierto?, de la trampocalipsis, la, entre comillas, guerra que no es tal, entre los Estados Unidos y China, se agregan modificaciones diversas. La más importante en lo que tiene que ver con Argentina y con nuestra región es la ocurrida este fin de semana con el triunfo de Bolsonaro, ¿no es cierto?, en las elecciones de Brasil. Pero también hay un impacto muy grande que sacude, yo diría, al mundo internacional, que es el final de la era Merkel en Unión Europea, y por lo tanto un cambio en lo que es la propia Unión Europea, pero también un cambio en las relaciones de la propia Unión Europea con el resto del mundo. Ustedes recuerden que nosotros tenemos ni más ni menos que pendiente el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y que por lo tanto para nosotros no es un tema menor lo que ocurre ni en Alemania ni en la Unión Europea. Así que el final de la era Merkel es otro de los ejes centrales. Y nosotros, ¿qué poníamos como adelanto? Y poníamos tres hechos, ¿no es cierto?, y un telón de fondo. Los tres hechos eran: primero, Bolsonaro no viene a la Argentina. El segundo tema, Mercosur no es una prioridad. El tercer tema es Argentina no es una prioridad, para Brasil obviamente. Y lo poníamos esto en el marco de ya estar puesta en marcha. De hecho, mañana llegarían los fondos, el segundo tramo, la segunda revisión del stand-by del Fondo Monetario Internacional.
Sin duda que el tema brasilero es el tema que más preocupación. Yo he recibido infinidad de llamados de empresarios tratando de, diríamos, desentrañar qué significa este cambio claro de la política exterior brasilera, fundamentalmente en relación a la región. Y de alguna manera esto hay que interpretarlo posiblemente en cómo son los nuevos vientos. Lo que está claro es que ni el Mercosur que hemos conocido, ni el vínculo argentino-brasilero que hemos conocido históricamente, continúan. Acá se abre una nueva instancia. Es la primera vez en mucho tiempo que un presidente electo de Brasil no inicia su gira, su primer viaje al exterior viniendo a la Argentina. Habitualmente los presidentes argentinos inician ni bien son electos, viajan a Brasil. ¿Por qué? Porque éramos, queda claro que ya no lo somos, los principales socios en la región, y que si bien para nosotros Brasil sigue siendo el principal socio comercial, porque es con el que más comerciamos, no corre lo mismo ya para Brasil. Brasil tiene como principal socio comercial a China. Y que vaya a Chile no es un tema menor. Ha elegido su primera gira Chile, Israel, Estados Unidos. En los tres casos tiene elementos comerciales, yo diría en segundo plano, pero más bien simbólicos desde lo político. ¿Por qué va a Chile? El modelo chileno es un modelo que le atrae. Le atrae que un presidente ¿cómo se diría con las categorías a las que uno está más acostumbrado y que algunos dicen que ya no tienen vigencia, un presidente de derecha con un programa liberal, que precisamente sería la combinación que se podría dar en Brasil. Un presidente de derecha con un ministro como Miguel Guedes, que ha anunciado estas frases a las que hice referencia y con las que hicimos el avance a través de las redes sociales, y por lo tanto el vínculo con Chile es un vínculo que a Brasil, pero más que a Brasil, a Bolsonaro, yo diría, y a su jefe de la economía, a Guedes, le interesan, yo diría, de manera prioritaria. El segundo, el tema de Israel, tiene que ver con que la campaña prometió trasladar la embajada de Brasil a ni más ni menos que Jerusalén. Hecho que han efectuado solamente Estados Unidos y muy pocos países que han seguido esta diríamos, definición, que no es una definición menor, que es una definición conflictiva, que es una definición que puede traer problemas, pero que significa toda una definición política. Y ir a los Estados Unidos es casi una obviedad. Si hay algún mote de los benévolos que le han puesto a Bolsonaro en este tiempo, es que lo consideran el nuevo Trump de Latinoamérica. Para que ustedes tengan idea, ha tenido como principal asesor a quien fuera asesor de campaña de Trump y que actualmente se ha trasladado a Europa para organizar la campaña de lo que sería el bloque de ultraderecha en el Parlamento Europeo. Hay algunos nenes lindos dando vuelta alrededor de esto, ¿no? Yo quiero ser muy prudente en las valoraciones que hagamos en relación al impacto sobre Argentina, pero no puedo evitar decir dos situaciones como ejemplo de preocupación. La primera de ellas está vinculada a lo que hablábamos de Mercosur. Si en la primera conferencia de prensa, o sea, ya electo, el titular, cuando ya ha pasado la campaña, cuando algunos podían decir que las frases hasta groseras anteriores que había dicho el candidato a presidente podían estar teñidas, ¿no es cierto?, de
el ambiente, el espíritu de lo que es una campaña electoral, cuando ya has sido electo, y cuando además tenías la certeza desde muchos días antes de que ibas a ser electo, las frases en una conferencia de prensa del titular del área económica y de quien va o está definiendo las prioridades en economía y en los temas económicos internacionales también, no son casuales, y no podemos seguir teniendo, como muchos observadores políticos y hasta miembros de la Cancillería argentina están teniendo como una mirada naif al respecto. Ustedes fíjense el entorno en el que son dichas estas dos frases: Mercosur no es prioridad, Argentina no es prioridad, estamos para negociar con todo el mundo. Lo dice Guedes casi sacado por la insistencia de periodistas argentinos en la conferencia de prensa. Es decir, se hace la conferencia de prensa del triunfo y periodistas de todo el mundo presente, y los argentinos justamente preguntan sobre Mercosur y sobre Argentina. Y las respuestas no dan lugar a dudas ni a confusiones. Ahora, ¿cómo traducimos esto? Y esto hay que traducirlo para el que no está muy en tema, diríamos, técnico, en que el Mercosur claramente va a surgir una degradación que hasta puede llegar a ser institucional. Es decir, Brasil está manifestando a través de esta frase y de todo lo demás que ha ido agregando al respecto, su vocación de pasar de la actual unión aduanera a una zona de libre comercio, es decir, una cosa de una integración más baja en términos económicos y políticos. ¿Y qué significa esto? Y esto significa ni más ni menos que cada país va a tener autonomía y capacidad de firmar acuerdos hasta de libre comercio con otras regiones u otros países. Y aquí, ¿qué es lo importante? Los aranceles que se fijen en esos acuerdos. Y esos aranceles, ahora, no antes, ahora pueden llegar a ser hasta negativos para el intercambio comercial de los propios socios del Mercosur. O sea, yo puedo firmar, Brasil llamémosle, firmo un acuerdo de libre comercio con China, y resulta que el acuerdo de libre comercio con China me permite pensar que ciertos productos de China, por ejemplo la soja, vamos a dar un ejemplo que no es así, pero que podría serlo, puede entrar con arancel cero a Brasil, en los marcos de un nuevo acuerdo de libre comercio. ¿A quién perjudica? A quien hoy Brasil le está comprando la soja, es decir, a Argentina. Primer tema entonces, para tener en claro lo que significa bajar la categoría institucional de integración entre lo que es una unión aduanera y una zona de libre comercio. El segundo elemento, más preocupante a mi juicio en lo puntual, porque ya ahí sí es como es, diríamos, directamente vinculado a Argentina, porque los otros son, abarcan al conjunto de los países que integran el Mercosur. Fíjense ustedes el cambio que significa que Brasil y Argentina eran quienes paraban los intentos de Uruguay, que más de una vez quiso firmar un acuerdo de libre comercio con China. Lo paraban Argentina y Brasil diciéndole no. Si vamos, si se firma, vamos todos juntos. Si no, no va ninguno. Vuelvo. En términos argentinos, puntualmente de Argentina, es muy posible, y se dice que hay alguna intención de Trump de copiar el modelo con el que desembarcó Trump. ¿Cuál fue ese modelo? Ustedes recuerdan. Entró pateando puertas, entró pateando escritorios. Al diablo el NAFTA. Rompamos con los principales socios, rompamos con Canadá y rompamos comercialmente también con México. Y digámosle que no nos interesa firmar ningún tipo de acuerdo, que el acuerdo tal cual está ha perjudicado a los Estados Unidos hasta llegar a tener un saldo de balanza comercial negativo como nunca había tenido en su historia. Pero ¿qué hizo luego Estados Unidos? Que
es lo que se ha terminado de firmar hace unos meses. Un nuevo acuerdo. Un acuerdo con Canadá, un acuerdo con México, un acuerdo Canadá-México, donde, ¿cuáles han sido los resultados? Obviamente, mejorar la posición que hoy tiene Estados Unidos en términos relativos. En todas las cadenas globales, en este caso regionales de valor, o las globales en las que participa México y Estados Unidos, o Canadá y Estados Unidos, el beneficiado de estas negociaciones, luego de ese primer cachetazo, obviamente ha sido los Estados Unidos. Es muy posible que aquí también esté jugando algo de eso, es decir, llega Bolsonaro y dice no nos interesa más el Mercosur, vamos a redefinir cómo son todos los acuerdos que tenemos vigentes hasta este momento, vamos a replantear el vínculo con Argentina, nuestro interés es comerciar con todo el mundo, no seguir, etcétera. ¿Qué está en juego? Y yo creo que el gran peligro hoy es lo que ocurra en la principal cadena de valor global que tenemos, en este caso regional, compartida con Brasil, y ahora también con México. Por lo tanto es más compleja la situación, pero más a favor de el argumento que estoy trayendo, que es la cadena de valor automotriz, la industria automotriz. Que entonces hoy, por ejemplo, si hay un flex, ¿no es cierto?, que es una fórmula técnica que define, para que ustedes lo comprendan, la cantidad de componente brasilero que puede ser aceptada en una unidad que se termina en una terminal automotriz de Argentina, es X, y la cantidad de autopartes argentinas que se permiten en una unidad terminada en una fábrica automotriz de Brasil, con sede en Brasil, que estos números, este flex sea modificado, obviamente favorablemente a Brasil. Esto es a lo que hay que estar alertas. En esto es donde nuestros negociadores tienen que estar alertas. Yo hago un llamado a que no se confíe en una diplomacia presidencial que, recordemos, en el caso Trump, de tan buena onda que había, lo primero que recibimos fue la anulación de los aranceles con los que ingresábamos el biodiesel, el acero, el aluminio a los Estados Unidos, por más que luego hayamos podido replantear alguno de ellos, el agujero económico que le generó a Argentina esto ha sido muy grande. Por eso yo confiaría mucho más en la capacidad profesional de una negociación seria que ponga por delante los intereses más que la buena onda que pudiera existir en algún llamado telefónico como ya ha ocurrido. Ustedes saben que el único presidente que no ha llamado a Bolsonaro de la región del Mercosur ha sido Tabaré, Uruguay. Después habría que hacer una lectura de por qué no. Entonces la pregunta es si, y lamentablemente tenemos que ser un poco pesimistas, porque si bien yo quisiera apoyarme en la posibilidad técnica negociadora entre Argentina e Itamaraty, mucho más, o sea, la Cancillería brasilera, mucho más que en el vínculo entre los presidentes, el problema es que, a diferencia de Itamaraty, nosotros hemos desmantelado, hemos bajado el nivel de nuestra gente que hoy está en la Cancillería en negociaciones económicas internacionales. Esto hay que reconocerlo con todas las letras. No estamos con el nivel profesional que una situación de emergencia, de crisis, de cambio tan dinámica como la actual permitiera que uno con tranquilidad dijera, bueno, vamos a estar bien defendidos. Pero igualmente esperemos que prime la cordura tanto del lado brasilero como del lado argentino, en el sentido de poner por delante todos aquellos intereses que aún permanecen en ambos países y son de preocupación de ambos países. ¿Qué estoy diciendo? Las inversiones. Argentina, por tomar ejemplos, Arcor,
y Techin están instaladas en territorio brasilero con inversiones que superan los 10.000 millones de dólares. Brasil en Argentina maneja el tema del cemento, maneja, o sea, elementos para la industria de la construcción, maneja temas textiles, maneja temas frigoríficos de la carne, y ahora maneja la comercialización de combustibles de todas las estaciones Shell que han sido compradas por una empresa, por Raizen, una empresa brasilera, por arriba de 15.000 millones de dólares. Es decir, tenemos temas para hablar que debieran servir para acordar los mecanismos a través de los cuales pudiera sí plantearse modificaciones a un Mercosur que hace rato las viene demandando. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Mercosur como estaba no podía seguir. El problema es que esta situación no sea utilizada para generar una involución en lugar de una evolución. Y acá paradójicamente los que entendimos que durante mucho tiempo el Mercosur estaba como cargado de mucha ideología más que de las negociaciones económicas puestas como primer plano, vemos con preocupación que es muy posible que este eje a que estoy haciendo referencia, ¿no es cierto?, Piñera, Bolsonaro, Trump, empiece a tener un peso desequilibrante en relación a los intereses argentinos. Creo que esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y obviamente, y decirlo un 30 de octubre no es menor ni casual, volver al espíritu de Alfonsín y Sarney. Es decir, volver a poner en primer plano lo que debe ser un planteo, yo diría, estratégico, que no puede estar atado a circunstancias como las que se están dando en estos momentos, sino que debieran pertenecer al capítulo de los intereses permanentes de ambas naciones en este cono sur. Vamos ya a un intervalo pequeño musical y tratamos de conseguir la primera comunicación de la tarde de hoy. Vamos explicando entonces la motivación del porqué de llamado al amigo Santiago Keller Sarmiento. Sí, decíamos que Santiago Keller Sarmiento es el creador de Latin Spot y también de un importantísimo Festival Internacional de Publicidad, concretamente El Ojo de Iberoamérica. Qué lindo nombre. Qué lindo nombre, sí. Lindo. Él lo tuvimos acá por el mismo motivo la vez pasada, ¿no? La vez pasada, exactamente. Claro. Y allí se reúnen, allí se debaten los temas más candentes, los temas que después van con el correr del año, las tendencias, claro, las experiencias, claro, se analizan campañas, se pasan, se premian. Es decir, realmente son 3 días, comienza mañana. ¿Dónde es físicamente? En el Hilton. Siempre, desde la primera edición de hace más de 10 años, siempre se hizo en el Hilton. Fue uno de los primeros que visualizó que por ahí venía la cosa y después, bueno, otros lo siguieron. Claro. Así que Santiago es un innovador, un creador, con su revista, y en su momento original incluso con video, una revista que tenía cassette con video. Me acuerdo. Y después luego evolucionó y ahora desembocó en esto. Así que va a ser muy importante saber qué va a pasar en el Ojo en esta semana y qué puede pasar con con la industria de la publicidad, claro, que se está hablando mucho de la incertidumbre de estos momentos. Obviamente. Parte de una incertidumbre mayor, no solo de la economía local, sino mundial. No, claro. Además, yo me parece que se mezclan 2 situaciones, ¿no es cierto? Por un lado, el impacto del propio cambio tecnológico y el protagonismo de las nuevas plataformas, etcétera y demás. Y por otro lado, la situación de crisis económica que hace que muchas empresas, muchos avisadores, etcétera y demás, restrinjan, ¿no es cierto?, sus gastos o sus egresos, por más que todos siempre decimos que esto es una inversión. Claro, ¿no es cierto? Del cambio tecnológico vamos a tener que hablar, porque es un tema muy trascendente, fundamental, ¿no? Yo sigo azorado algunas cosas que me pasan cerca. La ausencia de Juani aquí tiene que ver con eso, claro, ¿no? Claro. Es decir, es muy fuerte la movida que se está dando, particularmente con esta comunidad de influencers
Claro. que ahora comienza a ser decisiva para cualquier iniciativa que se tome en estos campos, ¿no? Y acá aparecen dos cosas. Uno dice, bueno, los puestos de trabajo están en peligro y vamos a tener que llegar a un acuerdo social para ver qué hacemos con las personas. Porque si un robot puede cumplir las funciones de 4 personas, no tiene vacaciones, no tiene horas extra, trabaja las 24 horas, ¿qué va a pasar con los puestos de trabajo? Y bueno, ahí dicen, habrá que haber una readaptación, habrá que... Y al mismo tiempo hay gente que dice que no, todo lo contrario. Lo que está ocurriendo también es que en algunas sociedades están habiendo más crecimiento de nuevos puestos, Claro, nuevos me esa refiero. es la otra cosa. Ahí está. Bueno, y ahora sí creo que estamos en contacto con Santiago Cles Sarmiento, estuvimos haciendo la presentación, aquí estamos con Claudia Sánchez y con Miguel Ponce, te saluda Héctor Zavala, un abrazo y bienvenido una vez más al espacio de AM 1010 Radio Onda Latina. Héctor, Claudia y Miguel, un placer estar nuevamente con ustedes. Héctor, nos gustaría que empezaras contándonos un poco alrededor de cómo viene esta vez el ojo, ¿no? Bueno, el año pasado estuve con ustedes Sí. la 12ª edición, esta va a ser la 20ª, esta va a ser la 21ª. Si bien estamos ya acá hace varios días con los 18 presidentes de los jurados y algunos conferencistas, mañana es el día formal. Perfecto. Que arranca el festival, mañana 31 de octubre, desde las 8:30 de la mañana, en el salón auditorio principal de la Rural. Ah, la Rural, yo había dicho el Hilton, que era tradicionalmente el lugar habitual. Por hábito dije Hilton, pero no, es la Rural. Sí, este año decidimos mudarnos a Palermo porque la verdad que el centro está excesivamente complicado. Muy bien. Pierde mucho tiempo de tránsito y Palermo la verdad que es la zona donde están las agencias, las productoras, los canales de televisión, anunciantes. Claro. El subte que facilita la llegada. El subte, los colectivos y también los anunciantes que están más en la zona norte y más fácil llegar. Claro. Bueno, así que como te decía, mañana arrancamos bien fuerte porque a las 10 de la mañana va a haber una masterclass de Fernando Machado, que va a durar de 10 a 13 horas. Fernando Machado, para tener una idea, es el director mundial de marketing de Burger King y fue electo el marketer del año en 2017 en el Festival de Cannes. Es un hombre que... Un pesado. Un pesado, que además ya ha ganado varios grandes premios en el Ojo de Iberoamérica cuando dirigía Unilever y con Dove, Belleza Real, y también con Burger King ha ganado el año pasado grandes premios. Claro. Y es un genio, y la verdad que se va a acercar para compartir mañana una masterclass para hablar con clientes, con agencias, y contar un poco, el título de la charla de él es de la masterclass es, aunque tengas mucho miedo, estés cagado de miedo, así textual, ¿sí? Animate a hacerlo. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Más que oportuno, ¿no? Digo, generalizando la temática. No. Todo está además muy en línea con el contexto argentino, regional y mundial que estamos viviendo más allá de la publicidad, sino en la cultura, en la política, en la sociedad y en la economía, ¿no? Claro. Casi parece un mensaje al gobierno. Dale. Totalmente. Bueno, mira, casualmente terminamos hace un rato de votar los grandes premios con los jurados y estaba todo atravesado por las realidades que nos atraviesan a los latinos en nuestra región, ¿no? Sí, claro. Bueno, y te contaba, empezamos con Fernando Machado a las 10 y simultáneamente en el auditorio principal va a estar Eco Moliterno, otro genio brasileño de la creatividad que fue elegido como el creativo brasileño más destacado en el 2007 y uno de los 10 mejores por las principales revistas norteamericanas, y que hoy es el director creativo latinoamericano de Accenture, que va a dar también otra charla la mañana impresionante. Y después de él tenemos a Daniel Bonner, que es el director creativo mundial de Gunderman, y después de él a otra charla con Malcolm Pointer, que es el director creativo mundial de Shale. Shale es una agencia coreana que es la que maneja, entre otras tantas cuentas, la cuenta de Samsung, que también es una empresa coreana, a nivel mundial, y casualmente va a hablar de no solamente de la tecnología, todo eso, sino también la conexión con lo que está pasando en día en los retails, y cómo también la data
nos permite generar mejores negocios. Muy bueno, muy bueno. Te hago una pregunta, en volumen de gente que participa, ¿cuánto más o cuánto menos que la del año pasado? Mira, tenemos hasta ahora registradas cerca de 2.000 personas que se han inscrito o comprado su entrada, ya sea para un día, para una mañana, una tarde o de los 3 días y las 3 noches de premiaciones. Pero hoy es un día que los teléfonos queman porque está todo el mundo llamando, gente que se ha enterado que ganaba está volando. Claro. Y desde el aeropuerto nos decía, guárdame un lugar para poder acceder. Claro. Para la conferencia de Machado estamos teniendo un montón de gente que me está pidiendo, la verdad que asistir, clientes especialmente, y CEOs o presidentes de agencias o de productoras, y también de gente de canales de televisión. Así que bueno, estimamos siempre más o menos viene alrededor de entre 1.800 y 2.500 personas, que van variando de día. Esta época este es un año, como todos sabemos, complicado en Argentina, muy complicado, complicado en Brasil, complicado en Uruguay, complicado en varios países, pero igualmente estamos sorprendidos que nosotros pensamos que iba a haber una caída importante, tanto de inscripciones calculamos que iba a haber un 20% menos de pizzas participando. ¿Sí? Y crecimos, y bueno, porque Brasil está muy mal, Argentina tiene un año pésimo. Está bien, pero por otro lado tenés la ventaja de que la gente que viene de afuera, en su costo en dólares, le resulta más accesible. Ahora. Más o menos, ¿no? Los hoteles están en dólares, claro. Muchos restaurantes tienen tarifa en dólares, claro. Los aviones son dólares, pero más allá de eso, las inscripciones de piezas que proyectamos a principio de año caer un 20%, y por suerte hemos crecido un 10%. Con lo cual ya estamos muy contentos. Muy bien. Felicitaciones. Hiciste un anticipo, ya están seleccionados, designados los grandes premios. ¿Cuándo se hace el anuncio formal de eso? Al final, supongo. Depende de la categoría. Nosotros tenemos 3 noches de premiación. El miércoles a la noche, que se entrega, por ejemplo, para que tengan una idea, el ojo media, el ojo PR, el ojo gráfica, el ojo producción gráfica y producción audiovisual. Todo eso se entrega el miércoles. Los grandes premios se van a entregar ese miércoles a la noche. El jueves se entrega lo que tiene que ver con los premios a digital y social, el ojo directo, el ojo experiencia de marca, el ojo creative data, el ojo eficacia, y el viernes se entrega el ojo film, el ojo vía pública, el ojo contenido, el ojo campañas integradas, el ojo innovación. Es decir, toda esta información está, por si querés verlo más detalladamente, en la página del ojo de iberoamerica.com, www.elojoiberoamerica.com. Vas a la solapa festivales y el primer ítem ahí es agenda. Bien. Y en la agenda tenés detallado horario de cada conferencia y además horario de cada premiación. Así, y además tenés... Sí, no, decía que así en líneas generales podés marcar si hay una nueva tendencia en función de los premios, en cuanto a cómo se encara la publicidad, si hay alguna nueva categoría que tiene mayor crecimiento, por ejemplo eficacia, pongamos por caso. En general estamos viviendo un momento de transformación en múltiples capas y niveles, ¿no? Claro. Por un lado, en el mundo, en las sociedades, la transformación digital es muy fuerte, está afectando eso a los medios de comunicación, a los anunciantes, a los consumidores, a la industria publicitaria, y eso está en plena transformación. Eso implica también, por ejemplo, hoy una gráfica, a lo mejor no es solamente una gráfica impresa, sino el concepto es una imagen fija, claro, que puede tener o no una interacción posterior. Por ejemplo, una foto en Instagram, un aviso en Instagram, ¿puede considerarse un aviso gráfico? Y si lo consideras como una imagen fija, puede ser un anuncio, ¿no? Claro. Porque estratégicamente, conceptualmente es lo mismo, nada más que uno es en un papel y otro es en un formato digital. Un comercial, lo puedes ver en la televisión, en una pantalla de cine o en un celular también. Sin duda. Entonces, todo está en proceso de cambio y eso obliga genera muchos debates y obliga también a repensar las categorías. Y el Ojo en ese sentido es un festival siempre que está a la vanguardia, sin irse demasiado adelante, siempre plantea estas cosas. Entonces, por ejemplo, gráfica hoy es imagen fija. El Ojo televisión o el Ojo film en realidad es el Ojo imagen en movimiento, conceptualmente, más allá del formato. Claro. Y así cada uno, el radio, por ejemplo, no es radio simplemente
de un transmisor, una M, una FM, sino puede ser radio en plataformas streaming. on demand, en streaming, Claro. en internet, o sea, Sí. el concepto es lo auditivo, ¿no? Bueno, y así en cada una de las categorías. La última categoría que creamos fue el año pasado, Creative Data, Ujú. que lo que trata de reconocer es cómo a partir de la información y la data puede ser mejor creatividad utilizando esa data. Muy bien. Pero bueno, permanentemente Sí. estamos cambiando, estamos actualizando las cosas y hay mucho debate en la industria porque, digamos, todavía no estamos en medio del vuelo cambiando los motores. Claro, Una claro, frase claro. que se dice, ¿no? Sí, sí. Entonces- sin que sea un hecho central, pero con algún interés. La performance de los argentinos en relación al resto, ¿se ve reflejada en los premios? ¿Cómo la notás? ¿Estamos mejor relativamente? ¿Hay más cantidad de premios para argentinos que el año pasado en proporción? ¿Cómo va la cosa? Bueno, primer tema, ¿argentinos viviendo en Argentina o argentinos por el mundo? Claro. Sí, Claro, sí. la crisis que estamos viviendo hace 2 años ha provocado que la verdad muchos talentos argentinos, lamentablemente, lo mismo pasa en Brasil. Y hace más de 2 años atrás países- también, ¿eh? El éxodo, digamos. Sí, no, históricamente, en general, por las condiciones que a veces se generan en los mercados de afuera, de mayor rentabilidad, pero en el último tiempo se ha acelerado, ¿cómo ha pasado con los científicos y ciertas áreas? Sí. Entonces hoy tenés talentos argentinos trabajando en cualquier parte del mundo. De hecho, una de las conferencias que tenemos es Laura Visco, que Claro. es la directora creativa mundial, fue la directora creativa mundial de Axe hasta el año pasado y es la directora creativa mundial para Uber, una de las mayores empresas tecnológicas, Qué y bárbaro. vive en Ámsterdam. Sí, claro. Y trabaja en una agencia internacional en Ámsterdam. Claro, Y es claro. argentina. Sí, Seguramente, Maneja seguramente Visco se va a referir a esa reciente fundación de las creativas invisibles, y allí se va a plantear el tema de la igualdad de género, de la postergación de la mujer en la publicidad, etcétera. Imagino. No, en la charla, Laura va a estar presente en 2 charlas. Una va a ser la que va a dar el jueves a la tarde, que va a hablar de su proceso creativo y de toda su experiencia como creativa. Y otra va a ser el jueves a la mañana, que va a ser un panel que se llama Género e Inclusión. Claro. La diversidad como ventaja competitiva en los negocios. Qué bueno. Y ahí van a participar Laura Visco, Ujú. Cazio Olivella de Coca-Cola South, Ujú, Marcia claro. Esteves, la presidenta de Grey Brasil, Ujú. va a participar Maribel Vidal, que es la presidenta de la Organización de McCann en Latinoamérica para las Mujeres, va a participar Mónica Yaró, que es una periodista brasileña y que fue hasta hace poco la directora de comunicaciones en América Latina de McCann Erickson, y va a participar Viviana Pepe, que es la directora creativa global de Avon. Estas 6 mujeres van a estar en un panel De primera. su mirada y compartir. Está claro que acá ¿Existe la posibilidad de seguir algunas de estas conferencias en directo o en streaming, sí? Mira, esto no te lo puedo decir formalmente, pero sí, va a haber streaming de pago. Muy bien. Va a ser igual, es muy económico, pero en realidad está pensado para la gente del exterior, Claro. que mucha gente que no ha podido venir desde Estados Unidos, de Obvio, México, Colombia, lo hemos armado para ellos, pero también está abierto a Argentina. Para eso van a poder entrar a partir de hoy a las 6 de la tarde Bien. al sitio www.latinespots.com, elegir la opción el ojo en vivo, y ahí van a poder hacer todo el proceso para poder acceder a las conferencias. Excelente. No van a poder acceder a todas, van a poder acceder a la mayoría. Claro. Pero hay algunas que evidentemente son francamente muy interesantes, ¿no? No, te aseguro que todas son una mejor No, que el otra. nivel de los expositores tradicionalmente siempre fue muy importante en el ojo. Ujú. Bueno, entre tantos expositores que tenemos, no sé si les gusta el cine a ustedes. Sí, claro. Imagino que sí. Sí, claro. Bueno, el director de cine español, Alex de la Iglesia, Nada menos. viene especialmente para el Ojo de Iberoamérica
que va a estar dando una conferencia titulada Innovación o Muerte. Qué bueno. Que casualmente habla de todas las transformaciones que está viendo la industria, en este caso del cine, pero también de la publicidad, de la realización audiovisual de ideas, de cómo los cambios también te obligan a cómo repensar, contar una historia. Y va a ser una conferencia obviamente magistral, como solo Alex nos tiene acostumbrados, y esa es una de las tantas. Después tenemos, por ejemplo, mañana tarde cierra el día de conferencia John Mescal, para que tengan idea, es el presidente del Consejo Creativo Global de McCann Erickson, pero lo más relevante es el creador. Él, de su puño y letra, pensó, escribió y realizó la campaña Dance Way to Die, no sé si lo ubican. Sí. Era una campaña hecha para Australia, por el australiano, para que la gente no se suicide en el subte. Es una campaña de unos dibujitos que además, a partir del éxito de la campaña, se han hecho videojuegos. De hecho, mi hija de 11 años, pero cuando tenía 9, jugaba con ese videojuego que era súper divertido. Bueno, se ha hecho de todo con eso. De hecho, hasta un programa de televisión y demás. Él va a estar cerrando mañana. Qué bueno. El jueves está cerrando Fernando Machado. Claro. El viernes va a estar Wendy Clark, que es la primer presidenta mujer de una red de agencias de Omnicom, que es Wendy Clark, que es la presidenta de DDB, que además es una persona que fue antes presidenta de Coca-Cola Norteamérica. O sea, mirá la experiencia que tiene. Claro. Sí. Después, por ejemplo, mañana va a estar dando Fernando Machado una masterclass. El jueves va a estar dando una masterclass Humberto Polar, otro genio de la creatividad. Es un peruano que creó agencia, fue el fundador de Maruri en Ecuador, fue el fundador de CP3 Mullenlow en Colombia, y ha ganado premios por todo el lugar donde se ha desarrollado, y además es un tipo que es un DJ de música electrónica en Arrab, en Berlín. Buenísimo. Hablando de ese, sí. Otro personaje que va a dar una charla mañana a las 4 de la tarde, es Darre Van Beek. Es un holandés que, entre tantas cosas que ha hecho, fue el responsable de la campaña Felicidad de Coca-Cola. Hace 5 años fue la base de una campaña mundial. Bueno, él fue el creador de... Pero se tiene como 10 años esa campaña, ¿no? Exactamente. Y el tipo en sus ratos libres, tiene un seudónimo que se llama, no me acuerdo bien, pero es Santorius, que también es otro DJ de música que está en las raves de Europa permanentemente. Buenísimo. En su rato libre, ¿no? Sí. Para desplegar el talento en otros campos. Bueno, de miércoles y jueves hiciste un importante adelanto, pero ¿tenés algo más para decirnos del día viernes y del cierre? Bueno, el viernes, al margen de que va a cerrar Alex de la Iglesia, el viernes a la mañana, Ezequiel Nasranian, que es el CEO de Accenture Interactive Hispanic, y Eco Moliterno, que es el director creativo latinoamericano de Accenture, van a dar una masterclass también de un par de horas, en el cual van a compartir con los participantes cómo trabajan desde Accenture para resolver un problema real que se presente ahí en ese masterclass. Es decir, los participantes van a dar un problema, van a elegirse uno y van a mostrar in situ cómo ellos trabajan. Qué bueno. Eso va a ser el viernes. El viernes también va a haber, después de eso, una masterclass de Humberto Polar, de creatividad, que va a ser genial. Humberto es un genio. El jueves va a haber también un workshop dado por Leandro Berrone, que es el presidente de Ogilvy South, junto con la gente de IBM, para hablar de inteligencia artificial y cómo la publicidad y la inteligencia artificial pueden trabajar y ayudar a mejorar un montón de cosas en la comunicación y en el relacionamiento con los clientes. Y previo a esa charla, a las 9 de la mañana, hay otro workshop que va a estar dado por Santiago Olivera, que es el presidente de Irán Arabic Argentina, y Patricio Cavalli, que es asesor en temas de inteligencia artificial también, sobre inteligencia artificial y publicidad. Y me estoy olvidando un montón de cosas más que hay cada uno de los días, ¿no? Patricio Cavalli además es periodista. Es periodista y además consultor en temas de inteligencia artificial
y tecnología para muchas empresas. Y así tenemos después como 10 workshops más, conferencias, muestras, exposiciones, premiaciones, 3 días de premiaciones, ¿no? Mira, la verdad que va a ser sí. No, te quería preguntar por los estudiantes, porque en la Argentina hay muchos estudiantes de publicidad y es habitual que asistan a este tipo de encuentro. Y me da la impresión que por la cantidad y la calidad de los convocados, el estudiante de publicidad que asista a 2 o a las 3 ediciones de este año, prácticamente está haciendo un máster en publicidad. Sí, claro. Bueno, sabés que muchas universidades, no solamente de Argentina, de universidades de Chile, en Chile son 4, de Perú 3, de Ecuador 4, de Colombia 5, de Brasil 2, de Uruguay me parece que 1, de México 2, de Costa Rica 1 o 2, y de otros países vienen una cantidad de estudiantes porque lo incorporan como parte de su currícula. Porque exactamente, es un máster, la gente termina el Ojo de Iberoamérica y en vez de decir, por fin termino un evento de 3 días de qué lástima, quieren más, claro, quieren más, claro. Quiero más, hacerlo más tarde, hasta más conferencias. No, salen súper inspirados y motivados. Mira, durante muchos años yo noté que la concurrencia de los estudiantes chilenos era muy entusiasta. Yo creo que eran los más pasionales en su participación. ¿Se está repitiendo eso? Sí, totalmente. De hecho, lo que me dicen muchos profesionales de toda América Latina, que me cuentan cómo el Ojo de Iberoamérica les ha aportado encuentro de la mejor de la industria. ¿Y que va por su edición número? De las numeradas vamos por las 145. Qué bárbaro, qué lindo. 145. Y después las no numeradas tenemos como 40 más. Pero bueno, lo que quería decirte es que los jurados que van a elegir a las mejores piezas del concurso de Nuevos Talentos está integrado por, entre otros, Leandro Raposo. Opa. Que está en España, ¿no? Raposo viene especialmente de España. Sí, lo juzga online esto. Leandro Raposo, José Miguel Sokolov, el presidente creativo global de Mullenlow. Humberto Polar, el director creativo de Grey México. Juan Carlos Gómez La Torre, presidente de Circus Grey México. Bueno, acá te dije algunos, pero bueno, hay un montón de destacados creativos de América Latina, de su historia, que están eligiendo a los mejores de este concurso por los 25 años de Latin Spots. Bueno, también... Sí, te decía que antes de que se nos venga el informativo encima, quiero testimoniarte que yo que te conozco de cachorro, estoy realmente asombrado de lo que has logrado, lo que estás haciendo y del alcance de tus iniciativas. Realmente a mí me conmueve. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Es cierto que nos has visto crecer. Me acuerdo que me hiciste un antiguo reportaje en Cronista, cuando yo estaba en otra empresa todavía. Y creo que es el fruto de hacer lo que uno cree, con la pasión, con buena leche y con sinceridad, y también intentando construir industria y mejorando la industria para todos. Eso creo que es la clave de lo que nos ha permitido este crecimiento, ¿no? Perfecto, Santiago, queremos agradecerte muchísimo y obviamente a lo mejor para mantener la cábala es muy posible que te invitemos aquí a estudios en la medida de tu posibilidad. Muchas gracias. Y los 3, Claudia, Miguel y Héctor, desde ya están acreditados, simplemente presentarse con su documento en la rural, en el salón, en la entrada por Juncal. Buenísimo, lo tomamos. Te damos un gran abrazo. Gran abrazo. Éxitos. Saludos. Vamos ya, amigos, al intervalo musical y noticioso, musical, informativo y publicitario de la radio, y retornamos nuestra segunda hora. 15:06, iniciamos nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, hoy 30 de octubre del 2018, y está Patricio en línea. Y obviamente, tal cual lo teníamos adelantado a través de las redes sociales, nuestra idea era hoy poder charlar alrededor de esta, llamémosle, segunda etapa, segunda fase del stand-by con el Fondo Monetario Internacional, para lo cual obviamente tenemos un solo
técnico con el que nos apoyamos siempre al respecto, que es Patricio Castro. Pato, queríamos un poco, antes que empecemos, a darnos las preguntas que surgen y que a todos nos inquietan, saber tu mirada de lo que ha ocurrido. Bueno, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia. En realidad no creo que debe ser unas 3 semanas que hablamos cuando esto estaba cocinándose. Cocinándose y, bueno, no es por presumir, pero en realidad la mayor parte de las cosas que en ese momento anticipé son las que ocurrieron. Y esto, como te digo, no tanto por presumir, sino porque ya estaba hablando con algunos de mis colegas. Sí. Pero, bueno, no ha cambiado nada de lo que habíamos dicho entonces. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues se ha aprobado el programa. Uh-huh. Es un programa, repito, muy ambicioso y además es un programa de alto riesgo para el fondo. También creo que lo habíamos comentado, ¿no? Sí, señor. Pero vale la pena repetirlo. Este es un programa de alto riesgo para el fondo. Uh-huh. Y de hecho, si uno se toma el trabajo de leer el staff paper, Así que es algo bastante largo, son como 100 páginas casi, todo que está muy bien escrito, Uh-huh. uno encuentra aquí y allí las advertencias que va poniendo el staff frente a los riesgos que plantea el programa. Uh-huh. Esta es la forma que tiene el staff, además de cubrir su posición, Claro. cuando está enfrentando un programa con un alto contenido político como es este. Uh-huh. Yo creo que ya lo habíamos hablado. Este programa solo es posible en un contexto de muy fuerte apoyo político al país. Correcto. Ahora, Si no, no habría un programa así. correcto. Ahora, justamente vos empezás por el punto en el que yo iba a meter el primer bocadillo de preguntas. Porque, claro, a mí me llamaron la atención tres ítems, dos más que sobre todo. Uno, el hecho de que permitan, ¿no es cierto?, el propio fondo emisión de deuda extra a la del fondo, lo que viene a ratificar aquello que alguna vez decíamos, ¿no?, que con el fondo no alcanza, y que permita emisión de deuda para el 2018 de 4.619 millones y para el 2019 de 2.993, lo que da un total de emisión extra de 7.612 millones. Este es el primer punto que me llamó la atención, te lo dejo allí picando. El segundo está vinculado a que reconoce algo que todavía me parece en el gobierno hay como una mirada naif, o le están intentando vender al presidente pescado podrido, porque el propio fondo dice que la recesión del 2018 va a estar entre el 2 y el 3%, y la del 19 entre el 0,5 y el 2%, o sea, recesión, le dice el propio fondo. Pero en este paper que vos muy bien definías recién como a lo mejor el lindo de leer, el de las 100 páginas, ahí hay un reto a quienes están encargados de la comunicación, por un lado. Y por otro lado, sí, hay una suerte de reto al presidente cuando le dicen que cuando él habló, cuando él comunicó, generó una situación, ¿no es cierto?, de diríamos, incertidumbre en términos cambiarios, y además que la gestión de Caputo ha permitido una fuga, digamos, una salida de capital y una pérdida de capitales de dólares que el fondo, me parece, entiende que era evitable, por lo menos. Eso es así, claro. Sí. Bueno, sí, ya lo dijiste, no tengo mucho que agregar. Lo que sí puedo agregarte es que ese comentario del staff criticando al gobierno argentino por haber generado ruido con comunicaciones anticipadas innecesarias, etcétera, 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 también es un reto por elevación a Madame Lagarde, la directora ejecutiva del fondo, que entre otras cosas en varias ocasiones tomó decisiones o anunció cosas sobre el programa con Argentina, salteándose al staff del fondo, digámoslo así. Al staff hablando directamente. Perdón, al staff y al board.
Bueno, digamos, cándidamente, Sí. al board no, antes de haber dicho las cosas, de haber consultado con los directores ejecutivos que importan. Claro, tenés razón. Sí, sí, Al sí. staff te lo saltás, al board muy difícil. Claro, claro. Ningún managing director que quiera ser presidente del Banco Central Europeo el año que viene va a cometer esa gafa, tampoco. El staff del fondo somos fungibles. Claro, claro, claro. Y fusibles. ¿Vos Sí, conocés algún staff de más, algún elemento del fondo de máximo nivel que haya sufrido la interrupción y pérdida de su carrera a causa de los reiterados fracasos en muchos países? No, Bien, pero, contemos Argentina, por ejemplo. Pero no, está claro, está claro. No, está claro. Nunca pasó de un jefe de misión, ¿viste? En todo caso, y por cobrarle deudas históricas pendientes, el director del Departamento de Hemisferio Occidental en su momento, Claudio Losel, también pagó el pato de la Argentina por ser argentino también. Claro. Pero bueno. Claro. Tu mirada después que transcurrió y que fue llevado a recinto, ¿no es cierto?, y tuvo que dar explicaciones, Duhovne, y el paso de lo que terminó siendo este presupuesto, que incluye lógicamente, y que fue un requisito a lo mejor no explicitado, pero importante para que saliera, se destrabara finalmente y saliera en tiempo y forma este nuevo formato, esta nueva etapa. Me interesa cómo has visto el juego de los actores, o sea, esto está dentro de lo que el fondo esperaba más apoyo, esperaba menos apoyo, ahora hay casi certeza de que en el Senado todo esto va a caminar con cierta facilidad. ¿Allí esto es mirado como importante, este manejo político, o ahí? Pues estaba mirado como importante que se aprobara, y estaban los que sostenían que el gobierno no iba a conseguir la aprobación. Ahí está. En ese punto yo creo que la actitud pueril de un gran sector de la oposición al proyecto de presupuesto terminó ayudando al gobierno. Sí. Porque si uno mira los discursos que se hicieron en contra del presupuesto, que tiene mucho donde hay mucho paño para cortar y hay muchas críticas para hacerle este presupuesto. Pero imagino que no necesito hacerlas aquí ahora porque ya las debes haber hecho vos. Sí, sí, sí. Y los que estamos vinculados al sector del comercio exterior y los que estamos un poco vinculados a los temas tributarios y demás, tenemos tanto para decir de lo malo que hay en el presupuesto y las iniciativas que lo acompañaron. Y sin embargo la oposición se centró en los argumentos de una puerilidad que le dieron apoyo al gobierno. Sí, claro. Sí, sí. Siempre es así, ¿viste? Sí, sí. No, pero a mí me sorprende la ingenuidad de ciertos argumentos, ¿viste? Algunos diciendo, porque hemos vendido la patria, porque ahora hay una oficina del FMI en el Banco Central. Sí, sí, sí. O sea, deteniéndonos en en el chisporroteo más que en el fuego, digamos, ¿no? Es algo tan absurdo, tan de ignorante, además, claro. Porque yo te voy a decir, en casi todos los países del mundo donde hay una oficina o una corresponsalía del FMI, esta está en una oficina del Banco Central, y hay muchas razones para eso. La mayor razón en general, comodidad, es que los bancos centrales de los países son los que tienen edificios más importantes, tienen lugares más imponentes y tienen más facilidades logísticas para poner una oficina. Lógicamente. Que dicho sea de paso, no es lo que ocurre con el Banco Central de la República Argentina, donde las oficinas en las que pusieron al fondo son muy chiquitas y muy incómodas. El fondo estuvo allí, yo no me acuerdo si fue hasta el 2002, 2003, 2004, fue después de la crisis. Cuando yo no me acuerdo muy bien, porque ha habido tantas crisis, tantas peleas con el fondo que a veces se me mezcla que año era. Claro. Pero en algún momento me dieron una pelea donde realmente había un hostigamiento, no se podía entrar porque hacían unos líos en las oficinas de seguridad. El fondo decidió sacar
la oficina de ahí y alquilar unas oficinas mucho más amplias. Además, cuando los programas en medio de la crisis y todo, hacía falta más staff, y en fin. Sí, pero en muchos países sigue estando la oficina del fondo en el edificio del Banco Central y nadie se rasga las vestiduras. No, pero sin ir más lejos, en Uruguay, sí, que no tiene programa con el fondo hace qué sé yo cuántos años, y que donde el fondo nominalmente cerró su oficina hace como 12 años o qué sé yo, sigue teniendo una oficina donde hacen recortes y hay un economista que manda la información diaria a Washington, que está en el Banco Central, que fue donde siempre estuvo la representación del fondo, en la que, entre paréntesis, yo trabajé 2 años, hace mucho. Bien. Pero así que este es el tipo de objeción que se le planteó al presupuesto en vez de hacer un análisis más enjundioso y profundo. Y eso, a mi juicio, termina ayudando a que el gobierno muestre que pudo pasar el presupuesto con votos de sobra. Uh-huh. Eso estuvo bien. Sí, sí, claro. Vos me habías preguntado por la parte de emitir más deuda eventualmente. Sí, los 7.600 más. Sí, pero eso yo no sé, no debería llamar la atención. Lo que llamaría la atención es que no hubiera que el corsé fuera tan estrecho que obligara prácticamente al país a tener que pedir un waiver por cualquier situación. Uh-huh. No sé, no lo veo, y además frente a la magnitud del programa tampoco es tan grande el monto que se está refiriendo, ¿no? Uh-huh. Y ni qué decir frente a la magnitud de la deuda actual. Sí, claro. Digámoslo claramente, ¿no? Sí. Ahora, Pato, un tema, vos fíjate lo que vos decías, ¿qué apareció al día siguiente en la primera plana? Gracias a nuestro amigo Leopoldo Moró y otros. Apareció el escándalo en lugar de haberse puesto el eje, ¿no es cierto?, en el análisis del propio presupuesto, hecho absolutamente funcional al gobierno. Sí, sí, bueno, eso, a veces algunos colegas de allí que no son argentinos, uh-huh, me preguntan con un cierto dejo de candidez si esto no es simplemente una estrategia comunicacional del gobierno muy bien financiada. Claro. Bueno, ¿qué responder a eso? Sí, está todo dicho. Te hago una, para concluir, porque conozco tu conocimiento del tema, te hago, y no hemos hablado desde el domingo hasta acá, te hago un planteo sobre que me digas tu mirada de Bolsonaro, pero esencialmente no de él, sino de él y las definiciones de Guedes en relación a Argentina no es prioridad, el Mercosur no es prioridad. ¿Cómo estás leyendo eso? No es tampoco nada que no esperábamos. Guedes es un talibán de los Chicago Boys. Uh-huh. Así como nosotros hemos tenido nuestros talibanes del proto-pseudo-marxismo, sí. Guedes está en la otra punta del espectro ideológico. Es como un Milton Friedman redivivo. Tú sabes que tenemos nuestras distancias, yo personalmente, con esta línea de pensamiento, porque además yo tengo muchos amigos y colegas que se han formado en Chicago. Claro. De hecho, argentinos, muchos. Y que algunos son más flexibles que otros. Guedes es de los menos flexibles. Uh-huh. Y tiene esa lógica. Por eso, ¿cuál es su prioridad? Chile es el ejemplo a ver, es el ejemplo a mirar, el modelo. Ahora, ¿qué tiene que ver desde todo punto de vista? Desde socioeconómicamente, poblacionalmente, plataforma industrial, Chile con Brasil, absolutamente nada. La única cosa que yo te diría en la que se parecen
Chile y Brasil, es que son las dos economías más inequitativas de la región y del mundo casi. Brasil, pese al esfuerzo redistribucionista del PT y la Bolsa Familia y todo, y Chile, que nunca hizo ningún esfuerzo de ese tipo, y que es una de las economías más inequitativas del planeta. Claro. Mucho más que Argentina, mucho más que Argentina, mucho más que México. En eso se parecen. Y si Guedes quiere mirar por ese lado y quiere forzar la apertura y está pensando en un ultraliberalismo, yo tengo dos visiones. La primera es que eso va a ser duro, porque además, yo no me acuerdo, pero yo creo que representación parlamentaria el propio partido de Bolsonaro no tiene ninguna. El Congreso tiene pues una minoría, pero ni siquiera primera, ni segunda, ni tercera minoría, que tiene 50, 52 diputados sobre más de 300, no sé los números, chequeando, pero seguramente no hay mayorías de ninguna manera. Lo cual hace, todavía más difícil pensar en un contexto así. Patimos el tablero, abramos todo. Ahora, vos y yo hemos hablado tantas veces de lo frustrante que es el Mercosur, en tanto genera toda la burocracia y todas las trabas y todas las trucos y manganetas de una unión aduanera imperfecta, con todo lo peor de la Unión Europea, sin ninguno de los beneficios de una unión comunitaria como es la Unión Europea. Y desde esa lógica, yo diría, bueno, enhorabuena que alguien se ponga las pilas y diga claramente, el Mercosur así no le sirve a nadie. O lo hacemos bien o lo liquidamos. Si esa es la lógica que hay atrás de lo que quiere hacer Guedes, me parece que Argentina no tiene mucho que perder en eso. Y más te digo, si Brasil decide de una manera prácticamente suicida abrir sus fronteras y su economía de la noche a la mañana, Argentina tiene mucho para ganar de eso, con ponerse un poco las pilas. Porque estamos más cerca del mercado, nosotros tenemos más conocimiento que ningún otro, y la logística, por más ineficiente que sea la logística argentina, sigue favoreciéndote. Así que yo eso no lo veo como una preocupación. Por supuesto, siempre duele, que digan, no, para nosotros Argentina no es prioridad, Argentina es el atraso. Es un llamado de atención. No sé, a lo mejor hasta antes de hacer estas declaraciones hasta lo hablaron, se pusieron de acuerdo. No me suena mucho, porque fue en el marco de la primera conferencia de prensa Guedes, luego del triunfo, y lo sacaron periodistas argentinos que le insistían mucho en el tema, y ahí fue además del texto, fue tremendo el tono en que lo dijo, ¿no? Bueno, a lo mejor los periodistas argentinos lo tenían exasperado, entonces... Sí, claro, no. Le respondió in kind. Sí. Puede ser. Tremendo. Bueno, sí, bueno, a lo mejor eran noteros de CQC, no sé. No, eran, paradójicamente eran de los acreditados allá en Brasil, algunos con apellidos notables. Pato, te agradecemos mucho las dos miradas, una el tema de esta nueva situación, lo que se ratificó de lo que ya habíamos hablado en relación al tema del fondo, y segundo, esta primera opinión sobre la nueva etapa que se abre en Brasil. A esto tenemos que sumarle un tema pesado, ¿no? Que es el final de la etapa Merkel, ¿no? Que eso sí también sacude. También sacude, y bueno, vamos a ver cómo sale el G20 acá. Pero volviendo sobre lo de Brasil también, yo te diría que esto vuelve a abrir la posibilidad de un acuerdo rápido Unión Europea-Mercosur. ¿En serio? Y sí, de pronto sí. Y aunque si
si lo que se busca es la apertura rápida. Sí. Podría ser. Yo creo que los brasileños van a aprovechar el hecho de la debilidad que generan en el Mercosur con estas declaraciones, y los europeos a lo mejor se agarran de eso después de haber acordado ya con los Estados Unidos, y esto se alarga más, me parece, no lo sé, pero bueno, esto puede ser, es una de las opciones. Sí, la otra es esta que vos decís, sin duda. No, hay que abrirse rápidamente, pim pumba. Bueno, vamos por este lado a ver si nos sirve. Pato, te mandamos un gran abrazo. No lo descartaría. No hay que descartar nada, tal como están las cosas y teniendo en cuenta los personajes involucrados, no hay que descartar nada. Eso. Te mando un abrazo. Bueno, buenas tardes, saludos y gracias a la audiencia por la paciencia que siempre tienen con estas intervenciones. Las seguimos la semana que viene, que voy a estar por acá. Sí, señor, desde ya que sí. Te mandamos un fuerte abrazo. Amigos, un abrazo, gracias. Lo escuchaban el ingeniero Patricio Castro, obviamente desde su larga trayectoria en el Fondo Monetario Internacional y particularmente en nuestra región, dándonos su autorizada opinión sobre estos temas. Tenemos un tema musical, Claudia, a ver qué... Tenemos un tema que creo que nos va a ubicar en el día de hoy. En el 30 de octubre. Bueno, ¿por qué lo elegí? Y bueno, la breve historia del día teníamos que dedicarla al 30 de octubre porque hoy se conmemoran 35 años de las elecciones presidenciales de 1983. Antes lo mencionaste, Miguel. Raúl Alfonsín era elegido presidente de la Nación con la fórmula Raúl Alfonsín, Víctor Martínez como vicepresidente, ¿no? Y fue domingo 30 de octubre de 1983. Desde fines del 1982, una vez iniciado el proceso de transición bajo la presidencia del general Reinaldo Viñone, Alfonsín se convirtió primero en presidente de la Unión Cívica Radical al imponerse el movimiento de Renovación y Cambio en las elecciones internas partidarias, pero poco después fue nominado candidato a presidente de la Nación cuando el otro precandidato radical, Fernando de la Rúa, declinó su candidatura ante el amplio apoyo que estaba recibiendo Alfonsín por todo el país. Recordemos que Alfonsín era uno de los dos principales candidatos presidenciales. El otro era Ítalo Luder por el Partido Justicialista, cuya fórmula era Luder-Vittel. ¿Saben cómo se llevó adelante la campaña? La vivimos. Sí, un poco, ¿sabes? Me imagino, incluso también desde el punto de vista publicitario, Héctor, ¿no? Bueno, 8 meses antes, Alfonsín contrató al publicista David Rato para dirigir su campaña. Más que contratarlo, lo convocó. Ajá. Lo convocó a través de Richard Pueyrredón, de quien era muy amigo. Claro. Bueno. ¿Quién hizo la marchita? No, la marchita, la marcha es una marcha muy antigua que viene de los años 20, ¿no? Luego, pero siempre se pasaba el mismo tono hasta que dijeron, tenemos que dar una muestra un poco más juvenil de la cosa, y más con actualizada. Rítmica, claro, y surgió este tema que sí es de César Banana Pueyrredón, que le dio los retoques y la actualizó. Qué bueno, lo pasamos. Los partidos políticos antes no le daban importancia a la publicidad como método para captación de votos y los anuncios eran realizados por ellos mismos, por los políticos. En este caso, el equipo publicitario decidió personalizar la campaña, entonces la centró en la imagen del candidato y basándose en sus cualidades personales, ¿no? Y naturales. Varios lemas tuvieron impacto masivo como la frase "Ahora Alfonsín", acompañada por su foto, donde aparece Alfonsín sonriente tomándose las manos en un gesto de triunfo y de unidad. El isólogo mostraba un óvalo con el fondo de la bandera argentina y las iniciales de Raúl Alfonsín en negro que coincidían con las iniciales de la República Argentina. Entonces parecía Raúl Alfonsín, República Argentina. Este saludo de Alfonsín con la forma de un abrazo a la distancia surgió del gesto que el propio Alfonsín había tenido en un acto en el Luna Park el 7 de diciembre de 1982. ¿Recuerdan? Sí, pero tiene una precuela a eso. A ver. Que es Avenida Entre Ríos, cruzando en compañía de Mario Monteverde. Y Mario Monteverde, un periodista radical, un gran periodista, le pregunta: ¿cómo vas a saludar? Con los dos brazos en alto como Perón, como como aquel. Y Alfonsín, que fue el creador, le dijo: no, yo voy a saludar así, juntando las dos manos e inclinándose hacia el sector izquierdo como quedó patentizado.
Buenísimo. Fue por la calle la creatividad. Qué bueno. Y de él. Y de él, como también de él, la creatividad de la Austral, de cuál iba a ser el símbolo de la Austral. El símbolo de la Austral, sí, señor. Él cenando, mirando, mientras se discutían los temas, se puso a dibujar y de repente hace así, marca la A con las dos rayitas y dice, y quedó. Qué bueno. Otro de los eslogans de la campaña fue "Ahora el argentinazo con Alfonsín". El afiche decía el 26 a las 17 horas en el Obelisco y el 30 en las urnas. Y debajo también figuraba el mismo isólogo. Un momento clave de la campaña electoral fue la denuncia que hizo la UCR de un pacto entre la cúpula de las Fuerzas Armadas y la dirigencia sindical para no juzgar los crímenes cometidos por la dictadura. Así es. Lo que tuvo repercusión en el mundo. Y su denuncia logra un gran impacto publicitario, porque Alfonsín decía, ellos son el pasado, la democracia, nosotros, somos el futuro. La campaña buscó sobre todo transmitir una imagen de paz, evitando cuidadosamente todo conflicto, gestos de violencia en los actos o discursos agresivos. Para acentuar la importancia de su mensaje democrático, eligió para cerrar sus discursos en los actos el preámbulo de la Constitución Nacional, que después podríamos recordarlo, ¿no? Perfecto. Podríamos pasarlo. En cambio, el cierre de la campaña del PJ se destacó por la quema de un ataúd con las siglas de la UCR, y eso los catapultó. Sí, sí, ¿no? sí. Famoso Hermínio cajón de Iglesias. Hermínio. Los enterró, sí. En las elecciones del 30 de octubre, Alfonsín, ¿saben cuánto tuvo de porcentaje? 52%. Exactamente, 52% de los votos frente al 40% del peronismo. Y la jornada fue llena de celebraciones, con la gente en la calle. Realmente estábamos todos felices, especialmente los radicales, obvio. Fue un momento Pero único. no solo. No solo solo, radicales. todos. Fue un momento, hasta los peronistas. Había mucho peronismo. Claro, sí, fue un momento único en la izquierda también, Sí, en la sí. historia argentina, porque además de haber ganado Alfonsín, había sido restituida la democracia. El final de la dictadura. ¿Saben una cosa? No podemos dejar de lado a la literatura también, porque hasta Borges expresó su alegría. El escritor estaba dando una conferencia en Wisconsin cuando recibió la noticia. Entonces un reportaje que le realizó Néstor Montenegro en la revista Gente lo presenta a Borges diciendo esto: ahora es una esperanza, no un imposible. Ha ocurrido algo asombroso. Estaba con una emoción increíble y sigo todavía maravillado de que haya ocurrido esto. Claro, recuerden que el peronismo estaba invicto, Claro. no había Claro. perdido nunca Claro. una elección Y no se podía democrática. creer. Entonces, Cuántos recuerdos, Miguel, cuántos momentos. Ella no, venía 9 no de sé qué, julio. me hace a veces sentir un poco viejo cuando todo lo que escuchás lo viviste. Claro. Porque yo estuve desde antes de que se formara el movimiento de Renovación y Cambio. Claro. Estuvimos en el Cine Real participando del lanzamiento de Renovación, el Claro. Cine Real de Rosario, Rosario, cuando sí. nació, y viajamos Esto con micros desde nace en acá. Santa Fe, claro. Claro, y fuimos con micros desde acá y gente de todo el país, y fue una larga, yo diría, historia que de alguna manera ha impregnado la vida de todos nosotros, ¿no? Nosotros Sin duda. tenemos mucho conectado con eso. Yo digo siempre, y lo dije públicamente ahora, y se ha viralizado bastante, que lo tengo asociado al querido Raúl con la vida, en el caso con mi vida personal, porque no solo diríamos, lo tuve a él como abogado defensor la primera vez que yo caí preso en la Facultad de Ingeniería, siendo dirigente estudiantil, que me fue a buscar él y después lo mandó a otro abogado para que siguiera el tema, Marcelo Stubrin, a la comisaría 22. Yo era secretario gremial del Centro de Estudiantes antes de ser presidente, sino porque si no hubiera surgido él, muchos de nosotros hubiéramos estado en las organizaciones armadas y seguramente hoy estaríamos muertos. O sea, Claro. él nos dio una oportunidad para que los que queríamos un cambio, para los que estábamos... Un cambio en paz. Sí, algunos pues decíamos... Somos la vida. Paz o como sea. Decíamos, que era un momento en el cual toda la juventud argentina estaba con unas ansias de cambio muy grandes. Fíjate vos que con el eslogan del peronismo era "Somos la rabia", Claro. y el entonces- de los radicales era Somos "Somos la la vida". vida". Claro, claro. Entonces es muy fuerte para cómo nos ha pegado A a ver, todos Claudia. nosotros. No, quería pasar un avisito, que ayer se homenajeó a Alfonsín en el Museo de la Casa de Gobierno. Estuvo Sí. Macri, bueno, personajes del Ricardo Partido Alfonsín, Radical, sí, Alfonsín, también Margarita Rouco. Y les quería decir que hay una muestra en el Estuve. museo. Una muestra de Alfonsín por Alfonsín, pero para el que no lo sabe... Y hay otra muestra muy linda en el Centro Recoleta, Ajá. que esa fue el día domingo,
organizada por el Comité de la Capital Federal, bueno, con un acto en el que habló la presidenta de la Juventud Radical Nacional, la chica Rachel, el presidente de la Juventud de la Capital, un chico Mestre, el presidente del Comité Capital, que lo tuvimos acá, claro, de Maya, y cerró Lustó, bueno, y parecía un acto de la socialdemocracia nórdica europea, no solo por el arreglo y todo lo demás, el formato, sino por la juventud de los que estaban arriba, ¿no? Claro. Tremendamente. Vos recién mencionabas que era la primera vez que el partido peronista era derrotado en las urnas. Y se discutió mucho, y yo discutí mucho en mi ámbito, y yo estaba convencido de que se podía. Yo no sé en qué momento vos tuviste la sensación de que se podía. Te digo cuánto. Sí. Hubo 2 o 3 actos que fueron notoriamente, diríamos, contundentes. Uno, el de Ferro, el alfonsinazo en Ferro. Sí. Pero a mí el que más me impactó por la sociología... Ferro, la gente quedó afuera, claro, mucha gente no pudo acceder al estadio. Por la sociología de los participantes, a mí el que me impresionó fue el alfonsinazo en el oeste, que se hizo en Morón. Ajá. En el acto, en el estadio de Deportivo Morón, que es tan grande como el Ferro, lleno también, pero con otro perfil, con perfil de Gran Buenos Aires, de Villa, de mucha gente que llegaba espontáneamente caminando, porque no, en ese entonces no se usaba esto de ir con micros y camiones y como se acostumbró a posteriori ya en democracia, ¿no es cierto? Antes la gente iba espontáneamente como podía. Y el otro elemento, mucho más cercano a mí, de que el tema Alfonsín venía en serio, ocurrió en 1982. Dictadura militar. Hasta ese momento el movimiento estudiantil estaba obviamente clandestinizado, prohibido, sí, claro, y resolvemos desafiar a la intervención, ya en tiempos de Viñones, ¿cierto?, después de la Guerra de Malvinas, y vamos a elecciones en 3 facultades. Muchísimas agrupaciones no querían ir. Nosotros fuimos adelante y vamos en 3 facultades: ingeniería, sí, psicología y ciencias exactas. Ganamos las 3. Sí, sí. Obviamente con el tema Alfonsín, éramos el radicalismo de Alfonsín. Había ocurrido ya el acto de lanzamiento en la Federación de Vox, sí, entonces vamos a elección, y ganar en ingeniería para nosotros no era una sorpresa, pero ganar en psicología, en independencia, sí, ganar en exacta, era palabra mayor. Acá hay un cambio, dijiste. Acá dijimos, esto viene en serio, ¿no? Son los elementos que a mí me permitieron pensar que se podía. Mira, en la mesa, vos sabés que las primeras reuniones de un grupo que conocés muy bien, que es el grupo más afín, los históricos del radicalismo, comenzó en Gambrinus, en la calle Chile, a cuadra y media de la editorial Inédito, que dirigía Alfonsín. Claro. Luego siguió en Corrientes 11, sí, y finalmente recaló en la LIN. En el viejo La Lin, antes de las remodelaciones actuales. Sobre la ventana que daba a la calle, había todos los viernes a mediodía había un almuerzo. En ese almuerzo todo el mundo había tomado la iniciativa de hacer una encuesta, hacer la simulación de un voto en su ambiente. En su ambiente. Ya sea en una escuela, ya sea en una fábrica, ya sea en el trabajo. En el trabajo. Y curiosamente cada uno que venía mostraba el resultado. Y en todos los casos siempre ganaba Alfonsín. De Claudia. No, yo recién empezaba a trabajar en El Cronista y también se hizo una votación, un simulacro de votación, y ganó Alfonsín. O sea, que doy fe a lo que... Entonces decía, bueno, acá está ganando Alfonsín. Y de repente un viernes, ya casi una semana antes, aparece Luis Sagol, que luego fue el chino Sagol, intendente de Avellaneda. De Avellaneda, eufórico, porque ganamos en Avellaneda, dijo. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Porque yo me tomé el trabajo, dijo él, de acompañar a los encuestadores del diario, ¿cómo se llamaba el diario? Tiempo Argentino. Tiempo Argentino. Que la venía siguiendo. Dice, yo me acompañé y acá están los resultados, ganamos. El domingo se editó Tiempo Argentino y Argentino no ganó. Habían modificado el resultado. Ganaba Luder. Es una anécdota. Pero o sea, él tenía el valedero. Él tenía el verdadero y dice, mira, yo lo seguí, y nosotros ganamos en Avellaneda, cosa que efectivamente después sucedió. Bueno, el otro elemento que yo también tenía en esa línea que vos decís, yo trabajaba en una fábrica
yo era gerente de marketing de Monofort, una multinacional francesa que luego fue comprada por Eternit. La fábrica, las oficinas centrales en las que yo trabajaba era acá en San Martín y Corrientes, pero la fábrica estaba en San Justo, pegado a donde está hoy Canal 26. O sea, queda Canal 26 entre lo de Pierri y lo que es Eternit hoy. Eternit es fibrocemento y plástico, sí. Bueno. Y esa fábrica tenía había 3 fábricas, 2 fábricas en San Justo y una en Espeleta. Y yo hice en la fábrica de San Justo, porque tenía amigos ahí, hice que hicieran una votación. Y ahí Alfonsín había sacado el 60% en San Justo entre los laburantes. Con lo cual vos decías, a ver, si en San Justo, La Matanza estamos hablando. Obviamente no todos los obreros eran de San Justo ni La Matanza, y además han votado profesionales también, pero la gran mayoría eran trabajadores, 60%. Yo no me olvido más de eso. Fui, se lo trasladé a Raúl. En ese momento estábamos todavía en San José 189, claro. Y de ahí pasamos después a Maipú 42. Maipú 42. Bueno, y le llevamos esto y me dice... Planta baja. Esto tenemos que hacerlo, que se repita en varios otros lugares, a ver si esto se está dando así. Se daban las editoriales, en todos lados, en todas partes se daban. Y ahí uno sí tuvo la sensación de que ahora el asunto podía venir en serio. Bueno, para los que no vivieron la época sería bueno entonces que fueran a ver la muestra, porque hay objetos personales, grabaciones, está la agenda de trabajo presidencial, así que sería interesante que los jóvenes se acerquen a eso. Y además me parece que eso va a ser transitorio, porque creo que por ley todo eso tiene que pertenecer al Archivo Histórico de la Nación. Por lo cual no me extrañaría que sea una muestra transitoria. La de la Recoleta va a pasar a ser una muestra rotativa, o sea, va a ir itinerante, perdón, no rotativa, itinerante, va a ir al interior del país, a las distintas capitales, a las facultades, a las universidades. Es espectacular porque es interactiva además. Están fotos, están hechos, diríamos ahí, y la opinión desde varios lados es magnífica. Entrecerrando los ojos y a la distancia, ¿qué es lo que te queda, qué es lo que percibís, qué imagen tenés de Alfonsín? Bueno, vuelvo a decirte, lo mío es muy subjetivo. Insisto, yo diríamos, adhiero al tema de estar vivo, en mi caso, pero digamos, la sensación así que tengo es que para todos nosotros fue una bisagra en nuestra historia personal. Tengo la sensación también de una calidez muy grande. Yo hice muchas giras con él en el interior, era un tipo, a diferencia de Balbín, que tenía este gesto hosco, pero Balbín se acordaba el nombre de cada uno de los que lo saludaban. Raúl no se acordaba tanto de los nombres, por más que tenía pero el nivel de calidez que transmitía en la gente, hasta en los chicos. Yo tengo hijos míos que se emocionan cada vez que, porque estuvieron en brazos o algo así en el momento. Bueno, transmitía una gran calidez, y yo creo que el otro tema es que por haber participado de estas reuniones que se hacían semanalmente en la LIN, el nivel intelectual que tenía, y el nivel y cómo le gustaba rodearse de intelectuales a los cuales él respetaba mucho, porque inclusive hasta a veces los consideraba más brillantes que él, algunos que no eran ni radicales siquiera. Ha tenido muy buen vínculo con mucha intelectualidad muy destacada de Argentina. Algunos lo sumó, digo Terraño, digo Caputo, digo tipos que con mucho pensamiento y mucho desarrollo científico, de investigación, etcétera. Creo que esto no lo hemos vuelto a tener en el país. Yo creo que de Alfonsín, todo lo demás que vino fue una degradación de la dirigencia política argentina, y la decadencia. Y esto es algo que muy lastimoso. Bueno, era muy estudioso. Por supuesto. La mirada internacional que tenía. A ver, recordemos, sin ir más lejos, uno de los elementos destacados, mientras toda la dirigencia argentina se sumó
al tema Malvinas, Raúl dijo explícitamente que no. Que era una locura. Y que era una locura, que iba a terminar mal, que los militares lo querían usar al tema para salvarse, etc. Sí, lo dijo en todas las letras. Y había que tener... Sí, había que jugarse, en contra de la corriente. Pero además porque era un tema en el cual todos nosotros desde chicos hemos estado muy impregnados del tema de las Malvinas, son argentinas, etcétera. ¿Cómo ibas a estar si además encima te lo vendían como que era un enfrentamiento con el imperialismo y que esto? Era difícil tirarse en contra. Ahí jugó un rol clave en el análisis previo que Raúl lógicamente compraría, ¿no? Roque Carranza. Impresionante la lectura que tuvo de geopolíticamente lo que se jugaba ahí. Y creo que bueno, fue uno de los grandes aciertos, y yo sé que hay mucha gente de los cuyos compañeros de clase luego fueron a Malvinas, algunos murieron, otros no, etcétera, demás, pero mucha de esa generación votó precisamente a Alfonsín por eso. Sí, sí. Anita, entre otras, ¿no? Eso de la calidad y de la calidez de Alfonsín a mí también me impresiona, incluso como precandidato, como candidato, sí, como presidente. Eso no lo perdió nunca. Jamás. La delicadeza, el cuidado, nunca vi que... El respeto. El respeto por el otro fue notable. Y digo, ¿dónde comienza todo esto? Y te voy a contar una anécdota que a lo mejor tiene mucho que ver con todo esto. Visité en una charla que tuve con la madre de Alfonsín en Chascomús, me contó lo siguiente. El Raúl hacía el secundario en el Liceo Militar. Pero no para hacer la carrera militar, sino porque los padres entendían que era una buena formación, que era riguroso y demás. Y los fines de semana... De hecho que le sirvió mucho después. Sí, le salvó la vida en algunas ocasiones, porque hubo quienes le avisó durante la represión y Alfonsín iba saltando de casa en casa todas las noches. Él, cuando volvía los fines de semana, el padre de Alfonsín, don Serafín, tenía un despacho de materiales de construcción, un gran corralón de materiales, y en el fondo su deseo era que su hijo fuese arquitecto. Cosa que la madre también lo acompañaba. Entonces, fíjate qué detalle sutil. Él llegaba los fines de semana, en la mesita de luz le ponían toda revista de arquitectura. La única lectura. Y así pasó el tiempo, y el mensaje iba y venía, y él veía, hasta que cuando ya está terminando para después iniciar una carrera secundaria, él se junta con los padres y le explica, que él quiere ser abogado. Cosa que le respetaron. Pero fíjate qué sutil todo, ¿no? Qué sutil y qué delicado. Sí, sí. El otro elemento que a mí también me impactaba, y por eso esta cosa del respeto intelectual, era cuando se juntaba con líderes de otros países, líderes internacionales de otros países. Él hizo una gira internacional muy importante previa, ¿no es cierto?, donde estuvo varias, sí, claro, con Mitterrand, a Felipe González, etcétera. A mí me tocó estar en una comida donde éramos 6 invitados por Francis Mallmann. Hicimos ahí en el viejo Patagonia, que estaba ahí cerca de aquí en Palermo, y comimos Carlos Andrés Pérez, Raúl, yo y Mallmann padre, Carlos Mallmann de la Fundación Bariloche, Marisa Arienza, éramos 5. Y Francis nos venía y nos explicaba, claro, cuando a Raúl le gustaba comer y tomar bien, tomaba unos tintos de primera, no mucho, pero tomaba buen vino. Y claro, Francis era un chef, así que cuando trae el asado, una costillitas pequeñas, todas ahí, con algunas gotas de algo arriba, pintado, todo bárbaro. Claro, pero uno estaba acostumbrado a los asados, diríamos, criollos. Entonces Carlos Andrés hablaba loas del plato y todo esto, y Raúl en cambio lo miraba casi. No reconocía el asado. No reconocía el asado. Pero el nivel de diálogo que se dio esa noche, el análisis geopolítico que ambos hicieron, fue tremendo. Ya no era presidente, había terminado ya su presidencia. Y el otro tema que hay que reconocerle fuertemente es, paradójicamente, lo que a muchos les duele, ¿no es cierto?, yo creo que fue la grandeza del final. Él en todo momento jerarquizó, tanto en Semana Santa como en esta ocasión de terminar, irse antes, evitar, ¿no es cierto?, derramamiento de sangre entre los argentinos, agravamiento de situaciones.
y tuvo por encima de todo salvar el sistema democrático. Absolutamente, y la grandeza de irse antes sabiendo lo que implicaba en la interrupción, pero ya estaba, y pese a que le habían jugado muy mal, muy sucio, porque ni bien es electo Menem, tanto Cavallo como Ditela sale a decir que vamos a tener un dólar recontra alto, y Cavallo va y recorre el Fondo Monetario diciendo y los organismos que no le pueden seguir prestando a Argentina, que esto que el otro, y acelerando, obviamente, generando esa hiperinflación. Y además Menem diciéndole a la prensa brasileña, yo ya estoy preparado. Estoy preparado para asumir, estoy simplemente que estoy esperando que renuncie. No, increíble. No, terrible. Pero para mí eso es un gesto de grandeza también de Raúl. Te cuento algo. Vos sabés que Alfonsín no tenía auto, nunca tuvo auto. Así es. Y él siempre aprovechaba que alguien iba para Chascomú, volvía para Chascomú para ir. Esencialmente que lo trajeran, si no tenía que buscar el medio público de transporte. En ese tiempo era precandidato. Sí. Y las giras que hacían realmente maratónicas. Una vez se computó que hizo 30 actos políticos en 2 días en Chaco y había veces que la voz la tenía. Claro. Y el método era, el médico le dijo, lo que le pido es que trate de dormir lo más que puede y comer, y no deje de comer, porque a pesar estaba gordito igual. Dice, sí, pero coma porque no va a aguantar. Entonces lo llevaban en auto. Salía de un auto, se tiraba en el asiento de atrás y dormía en el auto mientras llegaba al otro acto. Cuando llegaba al otro acto lo despertaban, se bajaba, entraba y hacía el acto, volvía al auto y hacía una cosa maratónica. Y vuelve a Chascomús a conocer a su nieto, uno de los hijos del Raulo, de su hijo mayor. Hacía 15 días que había nacido el chico. Hacía 15 días que había nacido el nieto y no lo conocía. Y él volvía recién a Chascomús. Entonces me dice, ¿va para Buenos Aires? Digo, sí. Dice, ¿me lleva? Sí, como venimos conversando en el viaje de vuelta. Y me cuenta algo, dice, mire, tal vez sí, pero quien asuma la presidencia, y si es en mi caso, yo sé el costo que tiene y que finalmente, en el fondo, es un gobierno también de transición. Sí, claro. Porque lo más importante de todo, porque va a haber un desgaste donde difícilmente con la herencia recibida pueda transformarse en algo muy distinto. Entonces dice, pero lo importante acá es sostener el sistema. Sí, señor. O sea, su meta, y lo logró, por eso se dice que es el padre de la democracia moderna, era poder entregar el bando y la banda a otro presidente elegido por el pueblo. Pero además sabiendo que prácticamente, a diferencia de lo que dicen los libros de guerra o de táctica, que hay que ir dando batallas una por una, él tenía que darlas a tenía todos los frentes abiertos. Se pelea con los Estados Unidos, te acordás, con Reagan, el discurso ahí, etcétera. Se pelea con la Iglesia porque larga el tema del matrimonio y la separación y el Congreso educativo. Se pelea con el pacto militar sindical. Se pelea con los militares, obviamente. Se pelea con la rural. Se pelea con el sindicalismo, que además porque quiere meter la ley mucho. Es decir, todos los frentes abiertos. Y a la vez. Entonces, por eso él tenía muy en claro la conciencia. Había una apuesta que se hacía siempre, faltando meses, ¿no? ¿Alcanzamos a terminar? No, sí, no, ¿qué porcentaje hay? Le preguntaba a Caputo, y Caputo era el que opinaba todos los viernes qué grado de porcentaje daba de que se terminase el mandato. Cuando asumen, muchos amigos, creo que en eso estaba Yuyo Gauna, se reunieron y fueron a hacer la guardia en Olivos, porque no tenía protección, claro, ni militar ni nada, ni policial. Estaba solito con su alma y su mujer en Olivos, y un montón de militantes, algunos los conocemos, fueron a hacer la Guardia Civil la protección y el cuidado. Y respecto de esa calidad humana, quiero contar algo de lo que fui testigo. Una noche, estando yo en Perfil, que en ese tiempo estaba en Sarmiento y Cerrito, charlo por teléfono con Germán López, una persona vital. Secretario General de la Presidencia. Y después ministro de Trabajo. De Guerra, vendría a ser de Defensa. De Defensa. Bueno, me pongo a charlar y dice, venite que conversamos. Entonces me voy caminando por la diagonal Mera Cerca. Primera cosa, entro en casa de gobierno, estaban baldeando. La guardia no estaba. La gente baldeaba, que si yo entré caminando, nadie me paró. Ni te preguntó. A la casa nadie me preguntó, estaban baldeando, porque eran las 10 de la noche o algo así, o un poco más.
sabía dónde estaba el despacho, voy al primer piso, me pongo a charlar con Germán López y de repente veo que a través del vidrio alguien golpea el vidrio y López dice, sí, adelante. Alfonsín, el presidente, golpeaba y pedía permiso para entrar. A esa hora, porque estaban preparando un discurso que al día siguiente lo iban a dar como 1 de mayo en el Congreso. Fíjate qué diferencia. Alberto Fernández lo llamaba a Néstor Kirchner dedos, porque cuando lo llamaba sacaba una mano y con el dedo le decía vení. Y antes de entrar al despacho de nadie, golpeaba, pedía permiso y si le decían adelante, recién abría la puerta. Un fenómeno total. Le pedimos a Aníbal, así cerramos. Bueno, vamos a cerrar este capítulo tan emotivo e histórico a la vez. Supuesto. Hoy se adelantó la mesa de café. Sí, con el preámbulo. Además no lo hacemos con espíritu nostálgico, ¿no es cierto? Sino que lo hacemos con un espíritu de esperanzador y de búsqueda de ejemplos, ¿no? Claro. Que puedan llegar a ayudar en esta etapa tan difícil también. Y donde hacen falta los modelos. Así que vamos a ver ese rezo laico que era el cierre de todas las campañas de Raúl Alfonsín, que tuvo la visión de rescatar la Constitución Nacional, que es lo que se buscaba. Y nos despedimos. He dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. No agregamos nada. Nos vamos hasta el martes que viene.